Hola, ¿cómo estás? Soy Efraín González y soy médico. El día de hoy vamos a discutir el feocromocitoma, que es un tipo de tumor endocrino muy importante. Hablando acerca de la definición, este es un tumor secretor de catecolaminas que se desarrolla de la médula adrenal. Se manifiesta principalmente por signos y síntomas derivados de la estimulación excesiva del sistema nervioso simpático, como diaforesis, palpitaciones, hipertensión arterial y temblor. Sobre la epidemiología, justo este corte me agrada bastante porque podemos ver en completo la estructura que hay de la glándula suprarrenal. Podemos ver esta sección que es un poco más amarilla y esa es la corteza. En este caso, los feocromocitomas es un tumor que deriva de esta sección que está un poco más profunda, que se conoce como la médula. Y este feocromocitoma es el tumor más común de la médula adrenal en adultos y va de 20 a 50 años más o menos la media de edad en los que se presenta. Hablando acerca de la etiología, pues este es un tumor secretor de catecolaminas. Las catecolaminas son, por ejemplo, aminas endógenas, en específico las que más se secretan en este tipo de tumores es la adrenalina y la norepinefrina o noradrenalina, es lo mismo. En algunos casos también se puede secretar dopamina o incluso otras hormonas como la eritropoyetina, pero eso no es de lo más usual. Este tipo de tumor se origina justo de las células cromáfines que se encuentran en esta sección de la médula suprarrenal que te había mostrado en la diapositiva pasada. Es muy importante reconocer que dentro de las etiologías del feocromocitoma es muy importante su relación con temas genéticos. O sea, hasta uno de cada 4 feocromocitomas tiene una asociación hereditaria con distintas enfermedades como es la neoplasia endocrina múltiple 2A o la neoplasia endocrina múltiple 2B, neurofibromatosis tipo 1, enfermedad de von Hippel-Lindau, paraganglioma familiar, feocromocitoma familiar, entre otros. O sea, hay bastantes enfermedades que son de origen genético, o sea, hay una mutación detrás de estas enfermedades, por ejemplo, en el caso de MEN2A o MEN2B es el gen RET, pero incluso algunas referencias mencionan que el porcentaje de tumores que tienen una asociación genética de feocromocitomas puede llegar a ser tan alto como el 40%. O sea, una gran parte de los feocromocitomas tienen una relación genética y potencialmente pueden tener múltiples presentaciones en una misma familia por justo el tema de esta asociación hereditaria. Los feocromocitomas tienen algo que se llama la regla de los 10, pero antes de hablar de eso tenemos que entender qué son los paragangliomas. Los paragangliomas es como el mismo tumor, así como el feocromocitoma, solo que es extraadrenal. Significa que en vez de desarrollarse en la médula suprarrenal, este tumor se desarrolla en otro sitio, particularmente del sistema nervioso, sobre todo autónomo. Por ejemplo, puede estar en sitios como los ganglios prevertebrales o paravertebrales simpáticos, que bueno, puede ser localizaciones desde en el cuello, por ejemplo, puede ser en el tórax, también puede ser a nivel abdominal, etcétera. El punto es de que para que nosotros digamos que es un paraganglioma es porque es extraadrenal. Si este tumor es adrenal, es entonces un feocromocitoma. Y de hecho estos dos tumores son prácticamente idénticos histológicamente, o sea, no los puedes diferenciar, los diferenciamos solamente por dónde se encuentran en el cuerpo, anatómicamente hablando. Ahora que ya entendimos la diferencia entre paragangliomas y feocromocitomas, vamos a hablar de la regla de los 10. El 10% de estos tumores son extraadrenales, o sea, que son paragangliomas. El otro 90% usualmente son feocromocitomas. El 10% son malignos, el 10% pueden ser múltiples o bilaterales, el 10% tiene calcificaciones y asimismo solo el 10% afecta a niños. Ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología, y es que en realidad la mayoría de los signos y síntomas que vamos a hablar acerca de la clínica son principalmente relacionados con los niveles elevados y fluctuantes de catecolaminas, como las que les comentaba, norepinefrina, epinefrina, dopamina en algunas ocasiones, y es importante saber que estos niveles van a estar elevados, pero además lo hacen de manera fluctuante. O sea, en momentos hay picos justo de estas hormonas, por lo tanto causan un síndrome adrenérgico episódico, que significa que cuando se elevan, lo que sucede es que hay un pico de estas hormonas y es entonces cuando aparecen los síntomas en ese momento. Y después estos síntomas se pueden ir, ¿sí? Lo que significa esto es que se presenta de manera remitente y recurrente. O sea, los síntomas que vamos a ver más adelante, como hipertensión arterial, dolor de cabeza, entre otros, no suceden en cada segundo del día, sino
que van y vienen justo por este síndrome adrenérgico episódico. Y es adrenérgico porque hay que recordar que estas catecolaminas tienen la capacidad de ir y encender todos los receptores del sistema simpático, causando, digamos, un efecto simpático mimético, o sea, similar al que causaría la activación del sistema nervioso autónomo en su rama simpática. Hablando acerca de la clínica, la tríada clásica es la que se presenta aquí, que es sudoración, taquicardia o palpitaciones y dolor de cabeza. Asimismo, pues no es solamente lo único que se puede presentar se puede presentar también con palidez, hipertensión arterial que usualmente es más episódica que persistente, pero puede también ser de forma persistente esta hipertensión, dolor abdominal, náuseas, ansiedad, ataques de pánico o incluso pérdida de peso. Y en caso de ser parte de un síndrome genético como los que hablábamos al inicio, que es en un gran porcentaje, entre 25 al 40%, pues también se puede acompañar de las otras características propias de estos síndromes. O sea, por ejemplo, en la neoplasia endocrina múltiple se puede acompañar de cánceres en la tiroides. Entonces, tal vez pueda tener, además de la clínica del feocromocitoma, justo esa clínica. Asimismo, con la neurofibromatosis o la enfermedad de von Hippel-Lindau, entre otros. Esta es una mnemotecnia que me agrada y es para recordar muchos de los síntomas de los que hemos estado hablando y son las 5 Ps, que es P de presión alta, head pain, que sería la cefalea, perspiración, que es la sudoración, palpitaciones y palidez. Hablando acerca del diagnóstico, una de las cosas más importantes es las metanefrinas, que se pueden estudiar libres en plasma o fraccionadas en orina. Las metanefrinas son moléculas derivadas del metabolismo de las catecolaminas, o sea, de la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina, que son justo esas hormonas que eran secretadas por este tumor. Entonces, a partir de estas hormonas se metabolizan en el cuerpo, se producen metanefrinas y son estas metanefrinas cuando las encontramos elevadas que nos dan la pauta para el diagnóstico. Algo importante es que para poder hacer este estudio de manera correcta, a veces hay que dejar de tomar ciertos fármacos, porque algunos fármacos como los antidepresivos tricíclicos, los agentes antipsicóticos, los inhibidores de recaptura de serotonina o levodopa, son algunos fármacos que pueden elevar las metanefrinas de manera espuria. O sea, significa que podríamos confundirnos y que no tenga un feocromocitoma, pero como están estos fármacos actuando, elevan falsamente estas metanefrinas y nos confunden. Por lo tanto, se requiere de que se descontinúen estos fármacos que tienen interacciones con este estudio al menos 2 semanas antes de cualquier test. Luego, pues, si los resultados de esta prueba no terminan por ser muy claros o contundentes, porque en caso de que encontremos muy elevadas las metanefrinas, pues listo, tenemos ahí la demostración de que sí están elevadas la producción de catecolaminas y nos orienta para un feocromocitoma. Y bueno, lo siguiente que se haría es justo un ataque de abdomen o pelvis con contraste, pero si en realidad este estudio no nos dio tanta información o no nos dejó muy claro el panorama, se puede hacer otro test que se conoce como el test de supresión de clonidina. Pues bueno, ya sea que hayamos hecho solamente el de metanefrinas o también nos ayudamos del test de supresión con clonidina, es entonces que al demostrar que están elevada la producción de catecolaminas, vamos con un estudio de imagen. Esto para encontrar como tal al feocromocitoma, que en ocasiones también puede ser un paraganglioma, pero es para encontrar dónde está este tumor que está causando esta elevación de las catecolaminas. En algunas ocasiones particulares se pueden agregar otros estudios de imagen como es la resonancia magnética en T2 o PET, sobre todo en caso, por ejemplo, de metástasis. El test genético depende, sobre todo si tienes una sospecha de que este paraganglioma o este feocromocitoma se acompaña como parte de un espectro de una enfermedad hereditaria, entonces vale la pena hacer estudios para ver si no es parte de un MEN2A, un MEN2B o una de las enfermedades de las que estuvimos hablando. De hecho, son bastantes y pueden verlo justo en esta tabla que venía en el artículo de revisión. Pueden pausar el video y revisarlas, que son todos los genes distintos que se han asociado con síndromes o enfermedades y pues tienen distintas manifestaciones, ¿no? O sea, pueden tener feocromocitomas, pero además se pueden acompañar de justo otros tumores o otros síntomas y signos. Se reconoce un patrón específico que se conoce como el patrón de Cell-Vallen, que se encuentra justo en los feocromocitomas y es como esta formación que pueden ver en la imagen de la derecha inferior, que es como si hubiera una formación como en un pequeño nido de células, ¿no? Que es como
de alguna manera circular. Y eso es algo que se observa justo a la histología de estas lesiones. Ahora hablando acerca del tratamiento, el manejo pre y perioperatorio de la presión arterial es fundamental para evitar crisis hipertensivas y que se pueda llevar como tal el tratamiento curativo, que pues, es básicamente la adrenalectomía en el caso de los feocromocitomas. Y es que para controlar justo la presión arterial se requiere de un alfa bloqueo y un beta bloqueo. Como les comentaba, pues estas catecolaminas que secretan van a los receptores alfa y beta adrenérgicos y los activan, causando toda la sintomatología de la que hablábamos en la clínica. Por lo tanto, se requiere que para poder hacer la cirugía y que no haya más problemas, se bloqueen esos efectos de las catecolaminas elevadas. La manera de hacer esto es primero hacer un alfa bloqueo, por ejemplo, se opta por la fenoxibenzamina, que es un tipo de bloqueador no selectivo irreversible de los receptores alfa adrenérgicos. De no tenerla disponible, algunas otras opciones son los bloqueadores alfa 1 selectivos, pero es importante primero hacer un alfa bloqueo para después hacer un beta bloqueo, porque si lo hacemos al revés puede suscitar o causar una crisis hipertensiva muy importante. Por lo tanto, una vez que ya dimos el fármaco para el alfa bloqueo, después viene el beta bloqueo, que puede ser, por ejemplo, con propranolol, metoprolol o algo por el estilo. Y una vez que se hace el alfa bloqueo, el beta bloqueo, también es importante una expansión de volumen preoperatoria, que esté bien hidratado el paciente y todo, para evitar hipotensiones posquirúrgicas. O sea, después de que le quiten el feocromocitoma, a veces está muy elevadas las presiones, pero tienen poco volumen, porque así responde el cuerpo ante esas presiones, y después que le quitas el tumor, se va muy para abajo la presión arterial. Por lo tanto, tenemos que controlar todo esto haciendo primero pues el bloqueo de la presión arterial, que es inicialmente el alfa, después el beta, que esté bien hidratado, o sea, que esté bien expandido el volumen para después el tratamiento curativo como tal, que es la adrenalectomía. Y a forma de resumen, pues tenemos que la epidemiología es en personas entre 20 a 50 años y en un 25 al 40% se asocian a distintas enfermedades genéticas. La fisiopatología es porque es un tumor secretor de catecolaminas que causa síndromes adrenérgicos episódicos. Acerca de la clínica podemos recordar esas 5 Ps con el tema sobre todo de la taquicardia, las palpitaciones, las diaforesis, dolor de cabeza, presión arterial elevada y la palidez en piel. Acerca del diagnóstico, sobre todo son las metanefrinas, para después hacer un estudio de imagen y una vez sabiendo dónde está este tumor, hacer un tratamiento definitivo que sería la adrenalectomía, o sea, quitar particularmente la glándula suprarrenal que tiene el tumor. Muy bien, muchas gracias por tu atención, espero que haya sido claro. Esta fue la literatura que se usó, además de la página de ambos. Muy bien, nos vemos en un siguiente video.